Hola, sí, los estoy Feliz escuchando. día, feliz día. Gracias por aceptar la invitación de nuestra queridísima Patti Lefón. Hola, un placer de No, tenerte gracias a aquí. ustedes. Qué bien. Bienvenido. Mi intención hoy es de hablar muy rápidamente sobre cómo mantener la paz en tiempos de crisis, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. ¿Y cómo puedes mantener tu paz en medio de la incertidumbre reinante? Es una de las Tengo 20 puntos, un resumen con 20 puntos que quiero que miremos en esta media hora que tenemos. Lo primero que habría que hacer sería dejar de ver la crisis, dejar de ver la crisis como un problema. Realmente la crisis es una oportunidad. Es la oportunidad que tenemos todos para crear una masa crítica consciente que contrarreste el miedo colectivo. O sea, no son muchas las personas que están en el camino de la espiritualidad en el planeta Tierra. Entonces, los que estamos en este camino necesitamos crear una masa crítica, aglutinarnos, Lo que estamos hablando unirnos ahorita. para crear Lo una que estás masa hablando crítica ahorita. consciente que vaya a contrarrestar ese sentimiento de miedo y de incertidumbre colectivo que existe en este momento. Entonces, la segunda consejo sería permanecer neutro y sereno, Me pusieron como una testigo pruebita. imparcial de lo que sucede Resolvimos. No, en el presente, porque todas las dificultades en la vida del ser humano son realmente oportunidades para que las causas que generan esas dificultades se revelen y las podamos corregir. Entonces, en este momento, nosotros estamos viviendo una noche negra del alma planetaria en la que estamos todos al fuego lento, al baño María. Estamos al baño María porque el universo, estamos viviendo un momento cósmico tremendamente importante, 13.000 años después del diluvio. Entonces, en este momento, están tratando el universo está tratando de derretir el status quo para poder producir el cambio que nosotros estamos esperando. La nueva era de la que hemos estado escuchando durante tanto tiempo. No permitas que el miedo se apodere de tu mente. Te preocuparás y vas a traer un futuro que no quieres que suceda. Tú tienes el poder para crear caos o armonía en tu vida. Está en tus manos. Eh, el miedo te va a convertir a ti en un imán de dificultades y problemas. Te vuelve pesimista y te vuelve negativo. Destruye tu energía vital. O sea que ese es un estado mental que que no hay que tener de ninguna manera. Es un estado de no ser tremendamente destructivo. El que hay que tomar control de la mente y ver la situación que estamos experimentando como algo positivo para la vida. No es una oportunidad de transformación que tenemos todos los seres humanos. El miedo siempre baja la frecuencia vibratoria, oscurece la mente, te deprime y debilita tu sistema inmune y facilita que el coronavirus infecte a las personas que tienen baja frecuencia vibratoria. O sea, la resistencia que uno tiene ante los virus y bacterias que puedan existir alrededor, básicamente están sustentados o lo que los detiene es la energía vital que tiene el ser humano. Pero el miedo es uno de los destructores de energía vital. Entonces hay que evitar ese estado de no ser. Hay unos estados de ser y hay unos estados de no ser. El miedo es una frecuencia vibratoria de no ser. Tienes que mantener tu mente en el presente, porque es realmente el único tiempo que existe.
cuando la mente se va al pasado, el pasado es un tiempo que no existe, es un tiempo en el que uno no puede actuar. Ese pasado, uno va al pasado a buscar añoranzas, a buscar heridas, remordimientos, conflictos, ¿sí? De manera que no es el tiempo en el que uno debe permanecer. Irse al futuro es llenarse de miedo. O sea, una de las razones que deshacen el miedo por completo es regresa al presente. E inmediatamente que tú regreses al presente, el miedo desaparece. Porque el miedo psicológico, el miedo es imaginario. Entonces, una de los consejos fundamentales es que la mente permanezca en el tiempo presente. No te apegues a nada ni a nadie. Nosotros vivimos en una realidad de cambio constante, de manera que no hay nada que sea para siempre, ni nada puede estar contigo permanentemente. Tu paz interior no puede depender de lo que suceda afuera. O sea, tú tienes que tener, que ser invulnerable ante lo que está sucediendo afuera. Y eso significa que tú tienes que entender que estás viviendo en una realidad de cambio constante y que los apegos en realidad lo único que producen son situaciones tremendamente extremas. Yo las llamo el rayo despendejador, porque siempre que tú construyes un apego por algo, por alguien, el universo te lo quita súbitamente para destruir tu ego, para sumergirte en una noche negra del alma que permita que entre información de sabiduría a tu mente y cambie tu interior profundamente. Entonces, el consejo es que no te apegues ni a nada ni a nadie. Limita el tiempo que dedicas a las noticias alarmistas y proponte no propagarlas. No contribuyas a convertir el miedo en pánico colectivo. El miedo cuando se masifica el miedo, que es lo que está sucediendo en este momento sobre la Tierra, ese miedo se convierte en una incertidumbre y en un pánico colectivo, que es lo que nosotros tenemos que contrarrestar en este momento. Entonces, limita el tiempo que dedicas a las noticias alarmistas. Es bueno estar enterado, pero no estar obsesionado con estar mirando noticias permanentemente. Aprende a fluir. No luches, usa como la naturaleza la ley del menor esfuerzo, aprende a adaptarte, fluye, ¿sí? Permaneciendo en el tiempo presente y fluyendo, tú vas a poder tener un estado de paz interior. Recuerden que lo importante en estos momentos de crisis e incertidumbre es mantener un estado de paz interior. Eso es fundamental. Y para ello uno tiene que permanecer en el presente, tomar control de los miedos y evitar y ver la crisis que estamos viviendo como una oportunidad primero que todo para limpiar tu pasado, para encontrar qué no ha funcionado en tu vida y corregirlo. Ese es el objetivo. Deja de creerte víctima inocente si quieres mantener tu paz interior. La víctima le entrega su poder al victimario. Tú estás usando tu poder. Cuando naciste te dieron una varita mágica y esa varita mágica es para que tú crees y puedas experimentar lo que creas. Y esa varita mágica tú la puedes usar, tú puedes usar ese poder para convencerte a ti mismo de que no tienes ningún poder. Eso hace un sortilegio y la única persona que te puede quitar ese sortilegio eres tú mismo. De manera que no utilices tu poder para convencerte de que eres una víctima inocente. Las víctimas inocentes no tienen poder para resolver su situación y el poder se lo entregan al victimario y quedan impotentes. De manera que, además de que se llenan de rabia, rencor y deseos de venganza contra ese victimario elegido, ¿verdad? Entonces, y eso baja aún más tu frecuencia vibratoria. De manera que asume la responsabilidad sobre tus creaciones conscientes e inconscientes para que puedas usar tu poder creador. Todos los seres humanos
somos aprendices de creadores. Somos aprendices de creadores de realidades perfectas. Pero para poder llegar a convertirnos en creadores de realidades perfectas, que es en el momento en que todos nos iluminamos, necesitamos primero convertirnos en creadores de realidades imperfectas. Eso significa crear vergüenza, culpa, apatía, miedo, orgullo. Todos los estados de no ser, todos los estados destructivos van a conducirte a que tú pierdas tu poder interior, ¿sí? Pero tú tienes el libre albedrío para escoger cómo tu mente, cuáles son los estados que tú quieres experimentar en tu presente. Tú tienes el control de tu mente y de tu realidad. De manera que asume responsabilidad sobre tus creaciones conscientes e inconscientes, porque tú eres un aprendiz de creador y estás aprendiendo a crear. Entonces entiende que toda dificultad que llegue a tu vida, o tú la traes o tú la creas, pero tú creas tu realidad personal y co-creas la realidad colectiva, en conjunto con los demás seres humanos. De manera que asume la responsabilidad sobre tus creaciones conscientes e inconscientes para que puedas usar tu poder creador y puedas cambiar la realidad. Nosotros estamos viviendo en un momento en el que todo el mundo tiene que reinventarse, porque la crisis que estamos experimentando está destinada a que cada uno se autoclasifique, que cada uno exprese al universo y a sí mismo quién es él y cómo lo expresa, básicamente con lo que piensa, con lo que habla y con lo que actúa. O sea, palabra, pensamiento, palabra y obra es lo que define un ser humano. Y este es un momento de autoclasificación en el que el ser humano tiene que alcanzar la máxima frecuencia vibratoria que pueda alcanzar, porque de eso depende el destino inmediato que va a tener en este momento de crisis que estamos experimentando. Deja de rezar por miedo. La mayor parte de los seres humanos están rezando por miedo y de pedir como mendigo lo que tú puedes crear en tu vida como creador si tomas control de tu mente. Agradece las dificultades que experimentas porque esa es la única manera que lograrás superarlas. Es distinto que tú reces o entres en un estado para crear un estado de paz interior, para comunicarte con la divinidad, para agradecer por tu vida, para agradecer por tu conciencia. En ese sentido es válido rezar, pero rezar por miedo no tiene ningún sentido. Comprométete contigo mismo a impedir que los estados de no ser se apoderen de tu mente. O sea, hay estados de ser y hay estados de no ser. Los estados de no ser son destructivos, destruyen tu energía vital y al destruir tu energía vital oscurecen tu mente y te deprimen. Y si la depresión se mantiene durante mucho tiempo, se convierte en enfermedad. De manera que toma control de tu mente. Comprométete contigo mismo a que no vas a permitir que los estados de no ser, los estados negativos, vergüenza, que es un estado súper destructivo, la culpa, que es un estado súper destructivo, ¿sí? La apatía. Todos son estados de no ser, el sentirte víctima, el sentir miedo, el sentir rabia, el sentir odio, ¿sí? Son estados de no ser. Nosotros estamos en cuarentena en este momento con el objeto de que cada uno dirija el ojo de su mente a su interior, para limpiar su mente, para limpiar su pasado, para sanar las heridas, para sanar todas las inconsistencias que hayamos podido crear en el pasado. Necesitamos verlas en este momento, porque solamente cuando las vemos es que vamos a poder trascenderlas y cambiarlas. Entonces, ese compromiso hay que establecerlo, ese compromiso contigo mismo de cambio interior y de limpieza de tu pasado, de manera que tú puedas llegar a que tu pasado, a que puedes agradecer tu pasado. Cuando un ser humano puede agradecer todo lo que ha vivido, porque gracias a las dificultades que vivió y al sufrimiento que experimentó, hoy es quien es, en ese momento el pasado deja de ser un bulto de anzuelos que el ser humano carga. Nosotros no estamos en tiempo de cargar bultos de anzuelos.
Necesitamos limpiar nuestro pasado, limpiar nuestra mente, permanecer en el presente. Y eso requiere un compromiso contigo mismo para no destruir tu energía vital. Evita entonces todo lo que es la vergüenza, lo que les decía, la culpa, la apatía. Esos son tormentas en la mente del ser humano que destruyen la energía vital. La tristeza, la pena permanente por un apego. Cuando uno siente pena durante mucho tiempo de su vida por alguien que se fue, es porque tenía un apego. No era que lo amaba o la amaba, sino que era que la quería en un estado de apego mutuo en el que el uno quiere poseer al otro. En ese sentido, entonces se vuelve dependiente de la otra persona. Y cuando la otra persona desaparece, porque el universo siempre utiliza el apego como método para destruir al ego y producir la evolución y la transformación de la conciencia. De manera que la tristeza y la pena no tienen ningún sentido, y menos en estos tiempos. Por supuesto que la rabia tampoco. Y el miedo, ya les he explicado lo que significa el miedo. Todos son sentimientos negativos que lo único que crean es preocupación. La preocupación es la imaginación del miedo. De manera que no te preocupes, vive el presente. Deja los resentimientos, los odios, el egoísmo, la codicia, el orgullo. Deja de ser reactivo y deja de creerte víctima. Este es el momento más importante de los últimos 13.000 años, por el momento cósmico de cambio entre Piscis y Acuario, entre una frecuencia de 8 ciclos a una frecuencia de 13 ciclos, entre la noche de la galaxia y el amanecer de la galaxia que estamos viviendo todos los seres humanos en este momento. Es el amanecer precursor de la nueva era de luz que vamos a vivir durante 13.000 años. Entonces deja de preocuparte por cosas que no tiene sentido preocuparte, y limpia tu mente, eleva tu frecuencia vibratoria. Una cosa fundamental que es determinada por las leyes universales es que lo que es falso siempre produce sufrimiento y lo que es verdadero siempre produce armonía. Esa es la manera como el ser humano nos guía en nuestra vida a mostrarnos en qué dirección tenemos que movernos, y nos permite crear discernimiento para saber qué cosas, qué pensamientos, qué acciones producen sufrimiento en nuestra vida, porque el objetivo es ser feliz. Y no importa la crisis que estamos viviendo, el objetivo es que cada uno de nosotros sea feliz. Entonces ese compromiso contigo mismo y con la divinidad, que te tienes que comprometer a que vas a transformar todo pensamiento negativo en positivo. Toma control de tu mente y no te sintonices con lo negativo. No te sintonices con lo negativo. Mantén siempre una actitud positiva, una actitud que te permita ver la realidad como la realidad realmente es. Vives en un universo absolutamente espectacular. Hay una extrema diversidad. No puede haber más mariposas ni más flores, no puede haber más paisajes hermosos, no puede haber más orden en lo que tenemos a nuestro alrededor. El ser que nos contiene a todos, el único ser, es un ser perfecto y no puede crear en su interior sino perfección. Si tú no la estás viendo, no es porque no sea perfecto la realidad en la que existes, sino porque te falta información para poder verlo como perfecto. Entonces, deja de quejarte y deja de criticar y de juzgar las decisiones de los demás. Recuerda que el libre albedrío es la piedra fundamental de esta realidad y que cada uno tiene ese libre albedrío para poder equivocarse, y porque es a través de la equivocación y del sufrimiento que siempre provoca la equivocación que nosotros podemos ver, se prende un bombillito en el tablero de nuestra mente y nosotros podemos ver que tenemos causas, falsas creencias, supersticiones, mentiras, desinformación, dogmas, propaganda instalados en nuestro sistema de creencias. Y cada vez que fundamentamos una decisión en una falsa creencia que creemos verdadera, lo único que vamos a obtener es sufrimiento. De manera que hay que tener una actitud positiva ante lo que estamos experimentando en este momento, y hay que dedicar tiempo y esfuerzo todos los días de tu vida
autoobservarte. El proceso de autoobservación es fundamental en la vida del ser humano. Desde Sócrates, que decía, conócete a ti mismo, quien no se autoobserva, quien no hace un proceso de evaluación imparcial diariamente, con disciplina, para mirar qué pasó en las últimas 24 horas de su vida, para saber dónde se chispoteó su ego, pues es una persona que realmente no está viviendo. Es una persona que no está tomando conciencia de la maravilla de realidad en la que está experimentando. O sea, hay que autoobservarse, porque además, si tú no te autoobservas, ¿cómo sabes qué es lo que tienes que corregir? Tienes que hacer una evaluación imparcial de cómo actuaste el día anterior, porque el objetivo es que en esa evaluación diaria, disciplinada, tú te comprometas a que la próxima vez lo vas a hacer mejor. No consiste en llenarte de culpa. Ya vimos que la culpa es un estado negativo destructor de energía vital. La culpa tiene por objetivo llevarte a reconocer la responsabilidad que tú tienes en el error que cometiste y llevarte a reparar a las personas que pudiste haber afectado con el error, llevarte a repararla. Pero el error en realidad es la oportunidad que te está dando la vida para encontrar la causa que lo genera instalada en tu mente y poder trascenderla. Ese es el objetivo, el limpiar la mente. Entonces la autoobservación siempre va a permitir saber qué armas está utilizando tu ego para mantener tu mente esclavizada, para inducirte a crear caos, conflicto y sufrimiento. Una de las cosas que tú tienes que hacer en este momento es evitar el caos, evitar el conflicto y evitar el sufrimiento en tu vida personal. Ya suficiente caos, conflicto y sufrimiento hay en el exterior. Por eso es que tú tienes que convertirte en un ser invulnerable, de manera que tu paz interior no dependa de esas circunstancias tan difíciles o tan cambiantes que en realidad son oportunidades, porque igual que sucede a nivel personal, está sucediendo a nivel de la humanidad. El caos y el virus, la pandemia, nos está permitiendo, está revelando lo que no funciona. Una economía desequilibrada, un sistema de salud que no funciona, una política que no funciona, una geopolítica que tampoco funciona, una religión que no da respuestas. Todas esas son cosas que la crisis que estamos viviendo está revelando, porque estamos viviendo una noche planetaria, una noche negra planetaria en este momento. De manera que agradece tu vida y agradece tu conciencia. Recuerda que aquí nada es para siempre. Si permaneces en paz interior, serás semilla de la nueva era. O sea, tú puedes llegar a formar parte de esa nueva era de luz que viene, pero estamos en el nacimiento de la criatura. Y el nacimiento de la criatura siempre trae dolores, conflicto y problemas, pero está la esperanza de ver esa criatura. Eso es el enfoque que hay que tener. Deja de asociarte a lo que murió, a lo que ya no es, y comienza a posicionar tu mente en dirección de lo que viene, de la maravilla que viene. Porque toda esta situación básicamente está diseñada para que cada uno dirija el ojo de su mente a su interior, limpie su pasado y vibre en una frecuencia, en alta frecuencia, porque el cambio colectivo es el resultado del cambio individual, de muchísimos cambios individuales. Entonces, tienes que aceptar que todo lo que sucede tiene un propósito perfecto. Más bien, observa con curiosidad, porque si no lo estás viendo ahora, tarde que temprano vas a poder ver la oportunidad que estás experimentando. Tú encarnaste en este momento sobre la Tierra con el objeto de vivir esta época de cambio acelerado. Los mayas llamaron esta época el tiempo del no tiempo. El tiempo del no tiempo es un proceso de cambio intenso y acelerado en el que el ser humano puede ver lo que no está funcionando bien en su interior, lo que no está funcionando bien en la sociedad, en la manera como se organiza la humanidad. Permanece en la neutralidad del amor. Solamente con que tú lleves tu mente al pensamiento de amor, un pensamiento de amor
deshace y disuelve miles de pensamientos negativos que hubieras podido tener. Automáticamente te eleva tu frecuencia vibratoria. De manera que mantente, o al menos ponle a tu iPhone una cosa para que te acuerde de mirar, de parar un momentico en tu vida, agradecer lo que ha sucedido hasta ese momento, y al mismo tiempo que agradeces, recibes intuiciones, inspiraciones, ideas geniales que van a mejorar tu vida. Pero para eso tú tienes que conectarte con la divinidad, para que ese canal que estás creando te permita que bajes todas esas cosas. De esa manera es como vas a poder encontrar certeza sobre cómo funciona la realidad y crear discernimiento entre lo que es falso, lo que crea sufrimiento, y lo verdadero, que es lo que siempre crea armonía. De manera que detente un momento y piensa en amor. Haz que tu iPhone te acuerde por lo menos 2 horas, 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde, de tener ese pensamiento de amor y de agradecimiento. Un pensamiento de amor por todo lo que existe y por todo lo que sucede. Un pensamiento de amor por la conciencia que tienes, que te permite darte cuenta que existes y que sucede, y que tienes la dicha y la gloria de estar en esta realidad. Agradece a la divinidad por tu vida y por tu conciencia, y agradece a toda la diversidad que te rodea por la compañía que te da y por las experiencias que tu interacción con ellos te permite, y toda experiencia es la que genera comprensión. De manera que lo único que tú puedes tener es agradecimiento. Ya para terminar, abrázate a un árbol. Un árbol te saca toda la energía negativa y la manda al centro de la tierra. Agradécele a la naturaleza por rodearte con amor. Si tú solamente sales a la naturaleza y te acuestas en tiempo presente, tu frecuencia vibratoria y tu energía vital va a elevarse. Es la manera como la naturaleza te muestra cómo puedes tú vivir en armonía. Los eventos de destino colectivos suceden para que muchos seres humanos puedan tomar conciencia, y solo el cambio interior de muchos seres humanos va a permitir que lo que está afuera cambie, porque lo que está afuera depende de lo que está adentro. Y como el cambio y como lo que sucede afuera es el resultado de una co-creación colectiva, entonces el cambio interior de muchos es el que va a poder producir esa co-creación colectiva. Por cada 1000 personas que vibran en miedo, hay una persona en el planeta Tierra que tiene información de sabiduría, que vibra en amor. La diferencia radica en cómo ven lo que sucede. O sea, el hecho de que tú tengas información de sabiduría te permite a ti ver la realidad de una manera completamente distinta. Durante los últimos 25 años de mi vida yo he estado verificando que la información de sabiduría siempre produce paz y armonía. He dictado talleres en muchos países de Hispanoamérica, en Argentina, en Chile, en México, en España, y he podido verificar, no solamente por el cambio que produjo en mi vida, sino por la manera como cambiaron esos seres humanos que encontraron esa información de sabiduría, que transforma el miedo y en confianza interior. Ahora les quiero aprovechar este momento para decirles que en solo 16 horas puedes recibir los fundamentos de esa información, el A, E, I, O, U de la sabiduría y de la espiritualidad. Alguien tiene que enseñarte el A, E, I, O, U para que tú puedas componer palabras y luego componer frases y luego componer historias. La información de sabiduría la puedes verificar en tu vida porque te va a permitir trascender muchas falsas creencias y va a elevar tu frecuencia vibratoria. Entenderás por qué naciste y dónde naciste, verás el destino que te correspondió en esta vida y lo que viniste a aprender para que tu conciencia evolucione. De manera que estás viviendo una oportunidad. Quiero ofrecerles a todos estos 2 talleres que tienen que ver con un cambio de conciencia.
Los van a encontrar en Crealidad Rayita Intermedia Malcún.com. Son talleres de 8 sesiones de 2 horas, que cada uno tiene además 30 minutos de preguntas y respuestas sobre toda esta temática que he estado exponiéndoles a ustedes. Y bueno, eso era básicamente lo que quería explicarles y contarles. Sí, pero no creas que te nos vas, Fernando. Tú me dejaste aquí una inquietud inmensa, pero paz, porque reafirmas cosas que uno... ¿Me escuchas? Yo les agradezco profundamente el que me hayan acompañado en esta charla, en esta corta charla, y bueno, me despido de ustedes. No te puedes despedir, no te puedes despedir. Fernando, por favor, dame un momentito. Tú sabes que casualmente hoy es 13 y tú eres uno de los expositores donde lanzaste ese rayo despendejador, según me dijeron, donde rompiste con la teoría del 2012, donde la gente decía que se iba a acabar el mundo, y hablaste de Bactún, de las predicciones mayas del Bactún 13. Entonces hoy es 13 y está toda la gente como confundida con el temita del bichito, que no le decimos de una manera diferente en la pandemia. Te estoy escuchando muy mal, la verdad. Oh, perdón. Yo creo que no sé si es que se me fue el audio. ¿Me escuchas bien? No, te estoy escuchando cortado. A ver. Ahora, ahí te escucho mejor, pero creo que va a generar feedback. Bueno, el tema es que nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí en esta conferencia en el Congreso de Conciencia Dorada 2020, sobre todo porque coincide con un día 13. El día 13 tiene que ver coincide con esas predicciones que habían y que tú le tumbaste a la gente la tontería, ¿no? Como lo llamó Patti, que se lo comentaste tú, el rayo despendejador, ¿cómo que? Para despendejar a la gente. Y hoy día lo hiciste, pues diste toda una estructura magistral de cómo tomar este tiempo para alcanzar el camino de la paz. Y no son cosas tontas, sino técnicas aplicadas que funcionan. Entonces, lo que quiero preguntarte es que coincide el 13 con el 13 Bactún, ¿no? ¿Es casualidad o causalidad? Es que la verdad te estoy oyendo muy mal, entonces casi no te escucho. Oh, qué lamentable que no podemos escucharnos. Bueno, igualmente... Pero algo que entendí de que tú querías que la pregunta que me querías hacer era ¿qué está pasando en este momento de acuerdo a los mayas? Sí, el día 13, claro, de acuerdo a los mayas, correcto. Bueno, hoy es un día muy especial porque el 13 es un número sagrado para los mayas, ¿no? Pero además estamos 13.000 años después del diluvio universal, en un momento de cambio extraordinario e intenso, que los mayas llamaron el tiempo del no tiempo. Este es un momento en el que la humanidad está experimentando por primera vez una noche negra del alma planetaria. Una noche negra del alma planetaria es el resultado de un rayo despendejador planetario que nos cayó a todos, porque no podemos salir de la casa, o sea, la correspondencia del lugar está en crisis, no podemos salir de la casa. Al mismo tiempo, nuestras relaciones no nos podemos ver con las personas, la segunda correspondencia de aprendizaje de todo ser humano. No nos podemos ver con las personas. Tenemos que forrarnos en plástico para poder salir a la calle y tener unas máscaras, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, hay todos los problemas de salud que es la tercera correspondencia de aprendizaje y de destino del ser humano. O sea, el ser humano tiene 4 correspondencias de aprendizaje.
que tienen que ver con lo que él viene a aprender y que son las características que él encontró en el momento de su nacimiento. Lugar está con problemas, el lugar donde nacemos. Todo el planeta está en problemas. No hay ningún sitio en el planeta que no esté experimentando la pandemia que estamos viviendo. Las relaciones están en problemas en todos los lugares del planeta. La salud y el cuerpo están en problemas. Todos los seres humanos están con la posibilidad de que ese enemigo invisible que se ha magnificado de una manera tan extraordinaria nos ataque. Y por último, la cuarta correspondencia de destino de aprendizaje, que es la correspondencia de relaciones, también está en problemas, ¿verdad? También está porque, perdón, la última correspondencia es la correspondencia de recursos, también está en problemas porque el trabajo se detuvo. O sea, todo el mundo está en cuarentena, la economía colapsó, está en caída libre. O sea que nosotros, cuando 4 circunstancias, todas las correspondencias de aprendizaje de un ser humano entran en crisis, se puede decir que entró en el nigredo, así lo llamaban los antiguos alquimistas, a esta situación que estamos experimentando, al nigredo, a la noche negra del alma planetaria, en la que el ego colectivo, porque tenemos igual que un ego personal, un ego colectivo, que está armado básicamente por la manera como organizamos nuestra sociedad, por la manera como organizamos nuestra economía, que está en caos, y que ha estado en caos porque ha mantenido a un 75-80% de la humanidad en desesperanza y en escasez. Eso tiene que corregirse. Esos desequilibrios tan profundos tienen que corregirse. Eso es lo que nos está mostrando en este momento que los mayas llamaron el tiempo del no tiempo, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo, la religión no nos está dando las respuestas que estamos esperando tampoco, porque está con pensamientos y con dogmas que tienen que ver con una sola vida. El ser humano no vive una sola vida. El ser humano evoluciona a través de la reencarnación durante muchísimas vidas. No vivimos una sola vida. Si tenemos ese concepto de una sola vida, se convierte en qué tipo de Dios estamos creyendo, que puede determinar que todos los seres humanos nazcan en condiciones de desequilibrio, unos tremendamente ricos y poderosos y otros tremendamente con muchísimas dificultades para definir la eternidad en una sola vida. Ahora, como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Si tú ves, y es imposible que un niño de tercero elemental o de cuarto elemental aprenda todo lo que puede aprender una persona que está en PhD de física cuántica y espiritualidad, por ejemplo, de física cuántica. En el transcurso de un solo año de aprendizaje. Eso es imposible. El amor tiene tantas cualidades esenciales: la neutralidad, que es la esencia del amor, la incondicionalidad, la tolerancia, la flexibilidad, el respeto. Son tantas, la alegría, la serenidad, son tantas las cualidades esenciales del amor, y nosotros encarnamos básicamente para buscar y encontrar y comprender y experimentar esas cualidades esenciales del amor. De manera que eso no se puede hacer en una sola vida. Entonces, la religión tampoco nos está dando las respuestas que nosotros necesitamos en este momento. Ahora, toda la organización de salud que tenemos en este momento no tiene ningún sentido, no está funcionando como debe funcionar. Es increíble viendo todas las elecciones o el proceso de escogencia del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que uno ve unos planteamientos en los cuales se quiere masificar la salud, la cobertura de salud a toda la población de Estados Unidos, y hay una cantidad de población que se niega a que eso sucede. Eso es una manera, pues, que no está de acuerdo con los tiempos que nosotros necesitamos vivir, porque realmente el planeta entero debe estar cubierto por sus necesidades de salud, ¿verdad? No debe ser el dominio exclusivo de unos pobres privilegiados que tengan esa característica. Ahora, miren más allá también, miren lo que significa la política. La política
nosotros tenemos una política que no está funcionando realmente. Las personas que buscan entrar a gobernar son personas que no tienen las cualidades que nosotros necesitamos. En este caso tendríamos que ir a buscar pensamiento maya de que la persona que debe gobernar a la que debe dirigir a la sociedad son los más ancianos, los que ya tienen, los que ya saben, porque han cometido muchos errores en su vida, qué es lo que no se debe hacer, tienen mucho discernimiento. Entonces deberíamos organizar un consejo de ancianos escogidos por aclamación desde las diferentes ciudades de la tierra para poder construir un gobierno que sea más equilibrado, un gobierno que no sea egoísta, que no sea el resultado del egoísmo del gobernante, sino de la conciencia social, de su conciencia social.